¿Qué podemos decir del Rolling Stock Stars, las estrellas del material rodante, después de 13 partidas? Desde agosto hasta noviembre del 2023. Bueno, que estoy encantado. En lo personal me ha ido muy bien, he ganado 6 de las 13, es decir, casi el 50% de las partidas. Es un juego que en las primeras impresiones, y he hecho un video con aquello, me sentí un poco perdido, pero en realidad igual logré captar la esencia del juego y algunos elementos que se han mantenido durante el transcurso de las 13 partidas. Estaba perdido porque obviamente uno viene del mundo de los 18XX, tratándose de juegos económicos, y acá evidentemente no había una fase operativa, una ronda operativa donde se movieran trenes en un mapa, sino que simplemente era la compra y venta de cartas y empezar a hacer ganancias. Y la pregunta era cómo hacer dinero. Y eso era lo que al principio costaba un poquito entender, porque con el concepto de que uno podía repartir dividendos después de que las empresas operaban, entre comillas, daría la idea de que por ahí iba la cosa, en circunstancias que en realidad a la corta nos dimos cuenta de que no era por ahí y que había un trasiego de cartas que se compraban, estas que se compran en la fase número 1, compra y venta de cartas o de acciones, y luego se vendían a las propias empresas. Pero luego ya captamos que esta era la mecánica y que en realidad entonces el juego no era tan estratégico en el sentido de que nos brindara muchas opciones distintas de juego, sino que por lo menos en nuestro grupo, y lo que yo he leído ya en internet, en la BGG, es que se da una determinada forma de jugar, que es comprar estas cartas en la puja de la primera fase, eventualmente crear una compañía pública, una sociedad anónima, con esa carta, y luego ir comprando más cartas que se van a ir vendiendo precisamente a esa primera compañía que uno fundó. Más adelante, eventualmente, crear una segunda compañía, traspasarle las cartas de la primera a la segunda compañía cuando la primera compañía ya está moribunda y potenciar esta segunda empresa y aquí comprar eventualmente una segunda acción. No solamente la primera, que es la necesaria para que se abra la empresa. Entonces, esta parte es muy parecido a lo que se hace en un 18XX financiero, esencialmente. 1830, 1882, 1849, 18 MEX, por ejemplo, 18 Mississippi, donde efectivamente el crear dos empresas y hacer traspasos y eventualmente deshacerse de una empresa es la forma de ir ganando dinero y ir afectando negativamente a los demás jugadores. Aquí en Rolling Stock Stars no se da esto de que uno pueda desprenderse de una empresa para afectar a otro jugador y dejarle un muerto con ciertas obligaciones pecuniarias. No, no se da eso. Y tampoco se da, por otro lado, este nivel de cooperación entre los jugadores cuando son accionarios de una misma empresa en 18XX o hay dos empresas que pueden ir colaborando de manera conjunta en la construcción de los rieles. No hay, como dicen los pedantes, estos incentivos compartidos. O, como dice una persona normal, estas colaboraciones que se dan entre jugadores. Aquí cada uno en realidad está velando por su propia empresa, su propia acción y más que nada, ni siquiera su propia empresa, sino cómo sacarle plata a esa empresa. Cómo la empresa que se va creando puede, al emitir acciones principalmente y al repartir dividendos muy ocasionalmente, ir teniendo dinero para comprar las cartas que uno va adjudicándose en la fase número 1. Y eso es la mecánica. Adjudicarse en primera ronda una carta roja o dos cartas rojas, eventualmente en segunda ronda alguna carta de color beige o albaricoque, pero primordialmente los que han ganado de nuestro grupo, primera ronda una carta roja o dos cartas rojas. Si se adjudican dos, inmediatamente una crearle a la empresa y en la siguiente ronda ya poder venderle esa carta a la empresa al mayor valor, con ese dinero dejarlo en el patrimonio personal y en la siguiente ronda adjudicarse la siguiente carta que va a tener un precio máximo de venta a la empresa y la empresa dejarla
con un buen patrimonio, no repartiendo dividendos y sí emitiendo acciones para comprarle al jugador esa carta. Luego a la siguiente ronda se vende la carta a la empresa, a la siguiente ronda el jugador compra otra carta y así va con una sola acción de esa empresa, potenciando la empresa, con sinergia con otras empresas, con otras cartas que tengan bonos compartidos, ¿cierto? Y eventualmente comprando luego una segunda acción cuando ya no se pueda seguir haciendo este motorcito de crear dinero. Ahora, si todos hacen lo mismo, entonces ¿cuál es la gracia? Bueno, la idea está en hacerlo mejor, en saber hasta cuánto pujar en la primera ronda, en qué momento abrir la segunda empresa en vez de seguir potenciando la empresa inicial de uno, en qué momento hacer el traspase de los bienes de una empresa a la otra, cuándo emitir acciones o no, si quiero que la empresa siga subiendo de valor para emitir acciones de tal manera de recibir más dinero, o es que necesito el dinero ya en la siguiente ronda para poder comprar por parte de la empresa una carta que yo como persona natural voy a adquirir. Al final, en las últimas rondas, ¿en qué momento yo dejo de pensar en dos empresas y me quedo con una carta cara, una carta que me da 7 o 10 pesos por ronda y simplemente con eso puedo ir generando un ingreso que al final también cuenta? Estos son elementos. Así que no hay tanta variedad estratégica, pero sí mucho elemento técnico. Cuestiones que yo repito de lo que dije en las impresiones iniciales. Es un juego de rondas y de turnos personales muy rápidos. Solamente hay algunos momentos donde se piensa más. Por ejemplo, en la puja, que solamente se da al principio de la partida. Después casi los jugadores van comprando porque no todos tienen posibilidades de pujar. Luego, el cerrar una empresa es rápido. Cada vez que se encarece el costo de algunas cartas, se va a pensar si cierro o no cierro, pero luego hasta que no ocurra el siguiente salto en valor de costo, no se va a tener que pensar de nuevo. Repartir dividendo, 1, 2 o 3 pesos, no más, para que el jugador que recibe ese dividendo pueda tener la suma exacta para poder luego pujar por la carta siguiente. ¿Qué más también podríamos decir en cuanto a emitir o no acciones? Podría haber una cuestión que se demore unos 5 segundos, 10 segundos. Así que es muy ágil. La primera partida nos duró 6 horas. Luego hemos ido acelerando porque ya entendemos cómo es la mecánica, nos estamos experimentando con estrategias distintas y yo calculo que entre 3 y 4 jugadores debiera durar alrededor de 3 horas. Con 3 jugadores más cerca de las 2 horas y con 4 jugadores más cerca de las 4 horas. Pero igual es una cantidad de tiempo bastante comedida. Así que la experiencia ha sido muy buena. En general los jugadores están muy conformes dentro de mi grupo. 6 personas de mi grupo han jugado este juego en algún momento. Ahora, ¿cómo se compara esto con un juego 18XX? También algo dije en las impresiones iniciales. Obviamente en Rolling Stock Stars se ve solamente el aspecto financiero que tiene algo similar con el 18XX. Esto de abrir una empresa nueva, ponerle un valor inicial de acciones, ¿cierto? Luego, diría yo, la posibilidad de crear una segunda empresa y traspasar bienes de una a otra, lo que en 18XX sería traspasar los trenes, aquí es traspasar las cartas. Y las cartas es lo que va dando ingresos a las empresas. A diferencia del 18XX, que es cómo se operan los trenes, y ahí se puede producir un análisis parálisis tremendo para maximizar las mejores rutas. Aquí no, aquí es la cantidad de cartas, cada carta da una X cantidad de dinero y simplemente se suma. Entonces, mientras más cartas adquiere la empresa, más dinero, que eventualmente podría pagar dividendos, pero principalmente pagar las cartas que el mismo jugador, como persona natural, le pretende vender y así empezar a hacerse el América. Uno puede echar de menos la parte operativa. Bueno, a los que les gustan los juegos 18XX financieros, probablemente esto les va a gustar harto, bastante, el RSS. A los que les gusta el tener su propia empresa y hacer sus líneas, conectar localidades, ganarse un bono, tener distintos tipos de trenes, distintos tipos de trocha, puede que esto le resulte un poquito insípido o abstracto. ¿Ok? Así que ahí van los perfiles de la persona que podría gustar de este. ¿Qué ventaja tiene este juego respecto de un 18XX? Yo diría que
el juego termina cuando se acaban las cartas que se van a pujar y que se van a ir adquiriendo el transcurso de la partida, o cuando alguna empresa llega a valor de 75, ¿cierto? Hasta el final de la partida hay cuestiones interesantes que hacer. En 18XX muchas veces las últimas rondas, la última media hora o una hora, se van repitiendo las rutas, ya pasó el momento angustiante de tener que comprar un tren, a veces hasta con dinero personal, ¿cierto? Ya se logró una cierta estabilidad y hay que simplemente ir repitiendo las rutas, de repente ir mejorando aquí, se le ocurre que podría ir por acá, hacer un esfuerzo de llegar hasta otro sector, etcétera, pero resulta bastante tedioso. En general los 18XX, si tienen algo malo, es que no tienen un final con clímax. Es anticlimático, podríamos decir, porque ya a partir de determinado momento ya no hay mucho más que hacer y simplemente se sigue corriendo el juego para que los efectos de las buenas o malas decisiones se queden más notorios, se acentúen al final de la partida. El que quedó en una buena posición va a seguir ganando mucho más dinero y el otro va a tener una curva de ingresos bastante menor. Ahí lo interesante podría ser gasto de mi dinero personal para tener un buen tren en un juego 18XX. ¿Cuántas rondas más quedarán? ¿Haré ese esfuerzo? ¿Me saldrá la cuenta? Eso es. En cambio, en el Rolling Stock Stars no está ese problema de que se puedan producir rondas un poquito insípidas o tediosas, sino que hasta el final es la cuestión de yo voy a crear esta segunda empresa, voy a comprar otra carta, se la vendo a la empresa para potenciarla, hasta la última ronda incluso. Voy a invertir en alguna acción de alguna empresa de otro jugador, bastante riesgoso y casi no muy aconsejable, pero a veces puede resultar interesante si uno avisora que el otro jugador está teniendo una empresa potente y que en la última ronda se podría destapar, por ejemplo. ¿Ok? O simplemente yo me quedo con la carta y sigo recibiendo los dineros. Cuando la empresa tiene un activo interesante y las estrellas obligan a subir de precio accionario, no se da una subida un poquito artificial, por ejemplo a 68, y luego imagínense que aquí no existieran los valores de 50, 55 y 61, de repente podría bajar en dos espacios hasta el 41. Entonces yo prefiero quedarme en 61 y no subir de precio, o me la juego para llegar a un valor de 68 o 75 con el riesgo de que si no alcanzo las estrellas, bajar. Ahora, yo decía en el video sobre impresiones iniciales de que era difícil calcular muchas veces el valor accionario de las cuestiones o si las estrellas alcanzaban o no. En realidad, uno puede ir tomando nota, yo tomo nota en realidad, cuál es el punto en que yo podría llegar en estrellas. Eso se puede calcular más o menos bien, porque yo decido si reparto o no dividendos, por supuesto, porque eso me permitiría por cada 10 pesos tener una estrella, ¿cierto? Por otro lado, el tema del valor accionario también va influido por eso. Evidentemente que si yo no logro las estrellas voy a bajar, o si yo logro demasiada, o está sobrevalorada los activos versus el valor accionario, va a subir. Entonces yo puedo controlar un poquitito con el tema de repartir dividendos para manejar un poquito los valores. Así que no es tan aleatorio como yo lo pensaba originalmente. Ahora, otra cuestión, y con esto concluyo, que también se da en 18XX respecto de esto, es el tema de si se escapa muy pronto un jugador, qué posibilidades hay de agarrarlo. Yo diría que tanto en 18XX como en este juego es factible que varios jugadores lleguen con muchas posibilidades al final. En un juego de 3, por ejemplo, que 2 lleguen con muchas posibilidades. En un juego de 4, hasta 3 típicamente llegan con muchas posibilidades, no sabiendo bien quién va a ganar. Nos ha pasado en muchas oportunidades. Pero sí lo que puede suceder es que alguien entre en un círculo vicioso en el Rolling Stock Stars, en el sentido de que no armó bien su maquinita o se distrajo y compró acciones propias y se quedó sin dinero. Aquí quedarse sin liquidez, ya sea el dinero contante y sonante o una carta que yo he comprado y que se la podría vender eventualmente a una empresa que yo manejo o a una otra empresa de otro jugador, es vital quedarse con esa liquidez. Si uno se queda con el dinero invertido en acciones sin poder seguir jugando esto de comprar y vender cartas, está fregado. Es decir, hasta ahí no me llegó y efectivamente va a quedar con una empresa pequeñita y va a ver cómo algunos jugadores tienen una empresa con muchas cartas o subsidiarias y otras con una simplemente. Ahí va a tener que reinventarse necesariamente y a veces la gente queda ahí en su zona de confort o su zona de disconfort
Y no solo ocurre que puede vender su acción y empezar una empresa nueva que a veces puede incluso llevarlo a un éxito si lo hace bien. Pero efectivamente se puede dar esto de que alguien quede muy rezagado y se quede un par de horas mirando. ¿Ok? Pero la posibilidad de que lleguen varios con competencias hasta el final de la partida es absolutamente cierta, al igual que en 18XX. Así que se podrá preguntar, ¿me gustan más los 18XX que este? Son cosas distintas. La ventaja de este es que se arma muy rápido en la mesa. El setup es relativamente sencillo, colocar todas las cartas, eso es lo más complejo. Ordenar las cartas, pero se guarda fácil también después y se juega muy rápido, muy expedito. El análisis parálisis es bastante poco, entonces es fácil de sacar a mesa. Llevamos 13 partidas en 3 meses. Ningún juego de los 18XX hemos llegado a 13 partidas, ni menos en tan corto tiempo. Ahora, que puede ser más épico un 18XX, como un 1849, por ejemplo, o un 18 MEX, o un 1830, sí, puede serlo, porque ahí está el enamoramiento con algunas empresas y uno va captando el perfil de algunas empresas del tablero y cómo funcionan y uno va acordándose lo que hizo, etcétera, etcétera. Acá no, aquí en el Rolling Stock Stars no hay ningún enamoramiento con la empresa, son totalmente instrumentales. O sea, es muy típico que uno tenga una empresa, le va mal y vendo la acción y queda ahí. No es necesario que alguien tenga acciones para que yo me desprenda de la empresa y parto con una empresa nueva y van muriéndose algunas. Hay mucho cambio y no hay eso de una cuestión épica con alguna de las empresas. Así que no podría decir que me gusta más uno que otro. Yo podría decir, claro, este Rolling Stock es mucho mejor que algunos juegos operacionales que yo tengo, como el 1862, o el 18 India, o el 18 China, por ejemplo, que no son de mi agrado mucho, en realidad, pero con un juego financiero andan a la par. Así que esto es mi experiencia después de 13 partidas del Rolling Stock Stars. Un excelente juego financiero matemático, matemática sencilla, en realidad, expedito, reglas fáciles, elegantes, pero hay que pasar una primera partida de prueba que los jugadores pueden andar bastante perdidos.